Tal vez tú has venido aquí con muchos gigantes, con muchas cosas que te quieren aplastar. Estamos tomando en estas semanas este tema en que debemos ser guerreros, no conformarnos con decir: ay, me duele aquí, mejor no voy a orar, ay, no voy a ir a la célula porque me duele esto, me duele el otro. Tienes que levantarte cada día y declarar que tú eres un hijo y una hija de Dios, y que a ti no te va a llegar ningún poder de maldad, ni desánimo, ni nada. Amén. Amén. Conforme a la fe que tú tengas, Dios hará. Recuerda eso. Si tú tienes fe, Dios hará. Pero si tú ya adelantadamente declaras la derrota, no va a pasar nada. Dios quiere que andes en victoria. No importa cómo te sientas, no importa qué situación estés viviendo. ¿Me escuchan? Amén. Entonces, con Dios podemos todo. Amén. Pero hay que hacer esa parte de encendernos, de buscar, de quebrantarnos, de humillarnos delante de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que es inevitable en nuestras vidas es que tenemos que afrontar situaciones mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Muchas veces decimos: Señor, pero yo no puedo, esto es demasiado para mí. Ese es un gigante. Es algo tan grande que tú lo ves tan grande, y el diablo también aparece como un gigante, pero en realidad es como esos globos grandes que se ponen ahí y se mueven, ¿no? Así, para espantar a los pájaros, ¿no? Pero lo malo es que eso espanta cristianos también. Las circunstancias, los problemas y las dificultades, las enfermedades, los problemas financieros y todo eso quieren espantarte. Quieren ser algo que tú pienses que no vas a poder avanzar. Un gigante, exactamente eso, un gigante. Lo vemos tan grande y decimos: yo no voy a poder. Antes de comenzar a pelear, ya nos sentimos derrotados, nos sentimos anulados. Y no es así, amados hermanos. ¿Me están oyendo? Porque por eso hemos tomado la victoria anticipadamente a través de esa poderosa canción. Porque está hablando de David, está hablando no solo de David, sino de Jesús mismo. Él es el hombre más notable, el que ama la justicia y odia la iniquidad, es Jesús. Amén. Que vino a dar su vida por ti y venció al enemigo, destrozó al diablo. Pero escúchenme bien, todos tenemos que vencer a un gigante, y tal vez varios gigantes. Vamos a la palabra, a ver el momento en que David, el que realmente proféticamente demostraba con su vida, con su consagración a Dios, que iba a venir después de él a Jesús, iba a venir alguien, un descendiente de él, que era Jesús. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a ver qué pasó con David. Todos sabemos la hermosa historia. Tan poderosa es esa historia que se habla y se cuenta esta historia entre todos los tiempos y los momentos. Y dice que aquel gigante llamado Goliat desafió a Israel sin saber, sin ver que delante de Israel
hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que estaba guardando a Israel. ¿Y qué dijo? Entonces, ¿qué hizo? Mejor dicho, David. David se preparó, así como tú tienes que prepararte. No tienes que tener grandes, qué sé yo, decir yo necesito tanto dinero para vencer al diablo. No necesitas cosas materiales, necesitas fe. Necesitas confiar en Él, amén. Y eso lo demostró David, porque David no aceptó toda la armadura que el mismo rey le quería dar. No aceptó ni ametralladoras, ni rifles automáticos, ni granadas, ni nada de eso. Él fue y se preparó como Dios lo guió. Y vamos a leer qué es lo que él hizo. Primera de Samuel 17:40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. No fue cualquier piedra, escogió las piedras más cortantes, las más, él sabía espiritualmente. Estaba siendo guiado por Dios. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. Escúchenme bien, si él no hubiera sabido lanzar las piedras con la habilidad con que lanzó, él no se hubiera atrevido a desafiar a ese gigante con esa arma. Y muchas veces nosotros queremos vencer al enemigo sin haber practicado, sin saber, sin leer la palabra, que es nuestra arma más poderosa. Muchas veces no conocemos las promesas poderosas de Dios, que parecen pequeñitas, que parecen insignificantes, pero cuando tú las tomas con fe, puedes vencer al enemigo. Y eso fue justamente lo que hizo David. Agarró 5 simples piedras, las escogió. ¿Y qué dice? Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y se fue hacia el filisteo. No se fue a ocultar, fue hacia él. Amén. Amén. Pero hay algo, esto es una introducción. Pero dice en segunda de Samuel, vamos a leer un poquito más adelante. Hoy vamos a leer un poco más la palabra. Capítulo 21 dice, verso 15 en adelante. Voy a leer un buen trecho. Escuchen atentamente. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jara-Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató a Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4
eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Cuántas piedras sacó David? ¿Cuántas? 5 piedras. ¿Y cuántos gigantes venció? 5 gigantes. Goliat y estos 4 que se presentaron más adelante. David sabía que tenía que afrontar no solo un gigante, tenía que afrontar varios gigantes y se preparó. Anticipadamente él se preparó, no solo agarró una simple piedrita, él se preparó. Como tú y yo tenemos que estar preparados, porque vamos a vencer a un gigante, pero van a venir otros y tal vez peores, como ese que tenía 12 dedos, o como ese que tenía un arma poderosa como un rodillo de telar. Fíjense ustedes, si David no hubiera avanzado a luchar contra el gigante, sus valientes no los hubieran vencido. Si ustedes no vencen, tampoco la gente que está al lado de ustedes va a vencer. Ustedes tienen que ir adelante venciendo a los gigantes para que en su casa, en su familia, también puedan vencer sus gigantes. Ustedes tienen que estar preparados y tienen que estar prevenidos contra lo que viene. David, yo creo que Dios le guió a levantar 5 piedras. Y algo más, es muy importante esto. Es muy importante esto. En el versículo, si ustedes leen aquí, versículo 15, dice que David se cansó. Se cansó, era un hombre con todas las debilidades. Se cansó. Amados hermanos, necesitamos formar equipo. Necesitamos luchar en equipo, porque solos nos podemos cansar. Y si nos cansamos, el enemigo está esperando que te canses, pero tienes que tener a alguien ahí que te cubra. Amén. Como Abisaí, que agarró y mató al gigante. Cuando el gigante ya se abalanzaba sobre David, a él lo mató. Él lo mató. Hermanos, tenemos que aprender a caminar y trabajar en equipo, pero dando tú el ejemplo. Dando tú el ejemplo a tu familia, a tu célula, dando tú el ejemplo. Porque si tú no vences a tus gigantes, no abrirás el camino para que los demás lo hagan. ¿Están escuchando, hermanitos? Entonces, nunca vamos a vencer solos esos gigantes. Entiéndanlo eso. No tenemos que tener un espíritu independiente, un espíritu de llanero solitario, de autosuficiencia. Nunca, porque necesitamos gente valiente a nuestro alrededor. Necesitamos discípulos. Hay que formar gente, discípulos en tu familia y fuera de la familia. Y lo que más cuesta es formar discípulos en la casa, en la familia, porque ahí es donde tiene que cocinarse tu carne, ¿no? Ahí es donde tenemos que morir. Ahí es donde tenemos que ceder para que Dios avance. Amén. Es tiempo de poder prepararnos y identificar al enemigo, no para saber solamente qué se llama, sino para enfrentarlo. Para enfrentar a ese enemigo. Puede ser tu enemigo esa enfermedad, esos temores que tienes, alguna fobia, algún trauma, algo que lo tienes ahí, pero tú vas a salir adelante. Amén.
confía en Dios. No te preocupes tanto, confía en Dios. Identifica esos gigantes que te quieren aplastar. Venciste uno, amén, pero van a venir otros. Estás viendo, van a venir más gigantes. Y si tú te descuidas, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de buscar a Dios, dices, ya vencí, ya el Dios me dio fuerzas, Él venció por mí, pero eso no es suficiente. Van a venir otros. Amén. Y no te pongas tú en el plano de que tú lo puedes hacer. No. Los gigantes tendrán estas características. Volvamos a Primera de Samuel 17:40. 17:4 primero. 17:4 y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un gigante, un hombre impresionante, ¿no? Que se llamaba Goliat. Lo primero que hizo fue presentarse con toda la pompa, ¿no? Y era un hombre de 3 metros de altura, ancho, grande, y todos ante él temblaban. Pero hermano querido, solo tenemos que pensar en Dios. Cuando tú estés luchando, no pienses, me va a aplastar, yo soy un gusano a su lado, no, piensa solamente, Dios pelea por mí, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, amén. Tú confía en Dios, no te mires a ti mismo, ni tus defectos, mira a Dios, amén. Ese enemigo se va a parar frente a ti para tratar de asustarte. Se va a parar, como dice, para intimidarte. Y dice aquí en el verso 8, y se paró y empezó a hablar. Se paró delante de aquella gente que temblaba. Pero David conocía a Dios y él tenía una tremenda certeza de que Dios lo había puesto ahí en ese lugar, amén, y de que realmente él no iba a tocarlo. Dice el versículo 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y esta es otra cosa, ese gigante va a empezar a hablar cosas a tu mente, a tu corazón. Tal vez son personas, tal vez es una enfermedad, tal vez es una situación económica difícil, tal vez son cosas que te van a decir, como dice aquí, ¿para qué ustedes van a pelear? ¿Para qué vas a pelear? ¿Acaso yo no soy filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Como diciendo, ustedes son insignificantes. Escojan entre ustedes a alguien. Y empezó a despotricar, empezó a hablar cosas. Eso es lo que hace el enemigo para desalentarte, para desanimarte, amén. Expresan palabras desafiantes para intimidar, arrogantes. Primera de Samuel, seguimos en el versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo, dice, o sea, él no lo decía así tranquilo, él lo decía desafiante, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Insistía y decía, traigan un hombre, el diablo siempre va a tratar de hacerte temer, de que tú temas, de que tú te asustes antes de la batalla. Él va a querer ponerte en un momento en que tú digas, no voy a poder, porque sus palabras están dirigidas para apagar ese fuego de Dios en ti. No dejes que el enemigo lo haga. No dejes que el diablo empiece a murmurar. Tal vez su problema es aún con tu propia familia. Tal vez son
Es un gigante que se ha puesto delante de ti para querer destruir tu casa, tu familia, tu matrimonio. Tú tienes que declarar las promesas de Dios. Tú tienes que hablar las promesas de Dios para contrarrestar esas mentiras que el diablo está hablando. Amén. Y no caigamos en el temor, ni la incredulidad, ni la desesperación. Mucha gente antes de la pelea ya escucha más al diablo que a Dios y se asusta y empieza a pensar cosas. Entonces ahí va perdiendo fuerza. Pero si tú te alimentas de las promesas, de la palabra, y no lo escuchas y dejas que Dios empiece a brotar a través de su espíritu, haciéndote recordar lo que has leído en tu devocional, lo que estás leyendo en la palabra constantemente, eso va a cubrir tu mente, eso va a cubrir tus pensamientos y te va a fortalecer. Amén. Y no vayas a ceder, no vayas a ceder, porque el diablo te va a querer dar una salida que no es lo que Dios quiere que hagas. Pero no vas a poder. Mira, haz un negocio con esto. Es un negocio un poco turbio, pero después lo arreglas, ¿no? El diablo es así, dice, es algo pequeño, no te preocupes, hazlo. El diablo te quiere a toda costa. Te quiere tumbar antes de la pelea. No le permitas. Amén. No entres en la duda, en la angustia, en la desesperación, porque ahí ya estás en un momento crítico. ¿Cómo nos enfrentamos al enemigo? Rápidamente quiero que veamos, como hemos visto en 1 Samuel 17:40, cuando él tomó su cayado, tomó esas piedritas, se preparó, no cualquier piedra. ¿Saben qué, hermanos? Hay que equiparse. Hay que equiparse. Mantente todos los días equipado, no dejes de orar, equípate bien, sal de tu casa orando. No seas autosuficiente y digas, anoche oré y creo que ya estoy bien. No, ora antes de salir de tu casa, ora, ríndete a Dios. Amén. Tienes que enfrentarte al enemigo, pero antes tienes que equiparte. Él alistó su arma, alistó sus piedritas. No importa el arma que tengas, acuérdate que Dios no te pide armas sofisticadas, Él te pide que le creas a Él y listo. Amén. Pero tienes que tener un arma, y la mejor arma es la palabra de Dios. Esa es la piedra que vamos a lanzar contra el enemigo y lo vamos a anular y lo vamos a hacer caer. Amén. Importante es que tú te prepares para enfrentarlo. Y no tuvo temor. David no retrocedió al ver la fuerza de ese hombre que parecía inmensamente más grande. No retrocedas, avanza. Amén. Avanza. Dice que David fue al encuentro de ese gigante. No te intimides, sigue adelante. No tengas temor. Amén. Porque si tú tienes la palabra y tienes a Dios a tu favor, tienes más que 1000 gigantes. Amén. Tienes que seguir confiando. Y hermanos, el diablo siempre te va a querer distraer. Pero David no le hizo caso, ni se asustó. Ni se asustó. Vamos a ver en el verso 45 del 1 Samuel 17, dice: entonces David le dijo al filisteo. Yo me pregunto, David era pequeñito, era un jovencito, y su voz sería, ¿y cómo? ¿No? Así hablando, ¿cómo llegaría él a escuchar? Y tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y el otro hablaba, oh, ¿no? Se escuchaba en todo. Y el otro ahí, y tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo, ¿no? Parecía un pequeñito a su lado. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel.
Y empieza a decirle: Jehová te ha entregado hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza. Él empezó a declarar. Tienes que declarar al diablo las promesas de Dios, tienes que decírselas, amén. Y no te dejes intimidar por lo que Él te dice. Eres un gusano, te voy a aplastar, dice, ¿no? Con su vocesota, y tú ahí como David. Y no, así no te escuche, tú díselo: yo te voy a vencer, Dios me va a entregar tu persona y voy a cortarte la cabeza. Con su vocecita ahí, ¿no? Apenas eso lo encendió más a ese gigante. Dijo: que este enano insignificante, ni siquiera trae armas, me va a vencer. ¿Y qué dijo finalmente David? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él te entregará en mi mano. Aleluya. Pero hay algo importante. David lo derriba, pero recibió una orden y era muy obediente, que no tenía que simplemente quedarse tranquilo con que él caiga, le tenía que cortar la cabeza. Hay que ser valientes para eso. Agarró la espada del mismo gigante. ¿Cuánto pesaría esa espada? Seguro que ya hacía muchas flexiones David, ya estaba preparado para alzar semejante espada. Y dice que agarró la espada y con su misma espada, ¡pah!, hay que vencer, ¿no? Algunos dicen: ay, yo cortar la cabeza, ay, qué asco. No importa. Lo que Dios te diga, hazlo. Amén. Por encima de lo que tú sientes, piensas o lo que sea. Aniquila al diablo, totalmente, aniquílalo. Sácale la cabeza. No te conformes con que él caiga. Sácale la cabeza. Tienes que tomar autoridad con firmeza, con firmeza. Pónganse de pie, hermanos. Recuerden, hay que prepararse y hay que preparar gente, y nunca pensar que podemos hacerlo solos, porque hay muchas cosas. Realmente es la verdad, hermanos. En la vida siempre van a haber batallas, siempre van a haber gigantes. Pero tú va a llegar un momento en que ya vas a decir: otro gigante, otro gigante. Ahí tiene que haber gente que te cubra. Amén. Para eso Dios nos ha hecho formar discípulos. Pero eso no es una excusa para decir: ya me cansé, no peleo. No, David estaba luchando igual, pero no tenía la misma fuerza. Y había gente que lo estaba escudando. Hermanos, mientras tengas fuerzas, pelea. Forma guerreros, no gente opacada, gente cobarde. Si tú vences, los que están a tu alrededor van a vencer. Amén. No formes gente cobarde, sino gente aguerrida, gente que vea que tú tienes esa fe, esa fuerza para salir adelante. Padre amado, gracias. Gracias porque permitiste que haya un David que nos dé este ejemplo tan poderoso para prepararnos en estas batallas que tenemos que vencer. Y cada vez hay más y mayores gigantes. Pero cada vez conforme el gigante sea más grande, más te glorificas y más te vas a glorificar en nuestras vidas, para que los que estén alrededor crean que tú eres real y vean la grandeza de tu amor. Padre, cuanto más nosotros dependamos de ti, más es tu gloria. Cuanto menos usemos nuestras fuerzas y nuestras habilidades, no son nada ante esos gigantes. Pero tú quieres que confiemos en ti. Hagamos hasta donde podamos con tus palabras y tus promesas. Padre, bendigo hoy y declaro hoy a tus hijos en guardia contra todos los ataques del enemigo, y que esos gigantes no
van a prevalecer. Esos gigantes van a huir y además van a caer y le vamos a cortar la cabeza. Le vamos a cortar la cabeza para que nunca más se levante, para que nunca más ellos estén hablando, jactándose de lo que pueden hacer. Gracias, Dios. Gracias. Solo necesitas definirte, hermano, y creerle a Dios. ¿Le crees a Dios? Pero tú no, si tú no te defines y estás entre la carne y el espíritu, ¿cómo Dios te puede fortalecer? Tú tienes que estar fortalecido en tu espíritu. Y tienes que orar y tienes que prepararte como se preparó David, porque vendrán momentos difíciles a tu vida, hermano, justamente para que estés fortalecido y tu fe crezca y no decaigas. Una de las peores cosas es que empecemos a confiar más porque ya tuvimos una victoria. Ahora, yo ya soy indestructible. Cuando tengas una victoria, dale gloria a Dios y ríndete más a Dios, porque el próximo gigante será más fuerte. Amén. Y no le tengas miedo. Nunca tengas miedo ni te desesperes. Confía en Dios. Amén. Amén. Amados hermanos, yo creo que tenemos que hablar con nuestras vivencias. Todos ustedes aquí han tenido sus luchas y las están teniendo ahorita. Pero esto es la evidencia de que Dios confía en ti. Tú tienes que confiar en Él, agarrarte de sus promesas. Amén. Acuérdate de las victorias que has tenido, no para ser autosuficiente. Agárrate de esas victorias para depender más de Dios. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.